Buenas noches, sean bienvenidos un viernes más a Cero Miedo. Mi nombre es El Chino. Yo soy Chus. Y muchas gracias por su apoyo, por haber visto el primer capítulo sobre José María Mikuláš. Fue un episodio muy interesante donde pudimos darnos cuenta y conocer parte de lo que es un asesino serial. Creo que meternos un poco en su cabeza. Sí, más que todo tratar de entender mucho cómo es que funciona o cómo es que se puede dar ese tipo de personas o personalidades, vamos. Resulta que no me quedé con la duda, Oscar, y resulta que averigüé que Mariano, que era el primo de Mikuláš, salió a los 24 años de cárcel por buena conducta y podríamos decirle que paradójicamente o no sé, se volvió pastor en la iglesia evangélica. Entonces esas situaciones esperemos que sea redimido y que realmente tal vez no sé, pero dice, hay un dicho que dice que árbol torcido ¿No crees? nunca se endereza. Entonces, pero independientemente haya servido a Dios los últimos meses o los últimos años de su vida, ¿de qué sirve si al final el daño está hecho? exacto, y precisamente dando esa pequeña introducción, se viene uno de los temas que queríamos tocar el día de hoy. Nos preparamos bastante en ese sentido, porque es un tema que actualmente ha dado mucha noticia. Es un lugar que en este momento ha dado mucha noticia, Oscar. Se han visto casos, hemos visto casos muy extremos, y hablamos sobre el tema de la redención. Solo aclaro, antes de empezar con el tema, solo les pido un poco de discreción, un poco de respeto. Sé que muchas veces estos temas muchas personas los pueden tomar a burla, porque pues a veces pasa, pero solo tengamos respeto. Recuerden, todo lo que decimos acá tampoco no se lo crean como palabra sagrada. Sí, no, o sea, aquí no está escrito en piedra, podemos tener datos que no coincidan con los verdaderos, pero en lo que se investiga, o al menos en lo que logramos encontrar, así está. Entonces, como nos preguntaron, ¿de dónde sacaron su fuente? Que no había entendido. Miren los videos completos, ¿verdad? Porque, o sea, también... Sí, ya nos está... El primer capítulo ya nos querían funar por hablar de un presidente en su momento. Entonces, vean los completos. Y es que lo aclaramos. Vean el contexto, muchachos. Realmente fue un capítulo muy interesante. Y como les digo, esta vez vamos a hablar sobre uno de los lugares más misteriosos de Guatemala, con una energía fuerte, muy fuerte. Créanme lo que tiene una energía horrible. Caminar ahí es complicado. Así que hoy vamos a hablar sobre el puente del incienso, o el puente Martín Prado Vélez. Exacto. Yo no sabía que se llamaba así, la verdad. Investigándolo precisamente. O sea, uno como guatemalteco lo conoce como el puente del incienso a secas. Entonces, esa es parte también, creo que conocer parte de nuestra historia. Y entonces espero que lo disfruten. Espero que tomen el tema serio, porque al final es un tema serio, no es un tema cualquiera, no es un tema donde se puede sacar un chiste, ¿va? Es un tema muy serio. Entonces vamos a hablar sobre las leyendas, sobre los... Más que todo vamos a hablar acerca de algunos casos que podemos recordar. No vamos a entrar tanto en una leyenda, pero sí vamos a poder hablar acerca de unas cosas que pasan. Hechos reales prácticamente. Sí, exacto. Y su servidor contará una historia que lo vivió a carne propia, precisamente hablando de ese tipo de energías que están en ese lugar, ¿verdad? Entonces,
Solo para entrar, recuerden que nunca están solos en su habitación. Jamás, jamás en la vida ustedes van a estar solos. Y pónganse audífonos. Apaguen las luces de su cuarto, si lo ven en la noche, y sumérjanse al mundo de cero miedo. Y si lo ven en el trabajo, no sean tan obvios porque los van a encontrar. Va a entrar un poquito. Todos en la vida tenemos un libre albedrío. Todos podemos elegir en lo bueno y en lo malo. Pero a veces una palabra te hace hacer locuras. Palabra te puede dar valentía, así como te puede infundir miedo. Precisamente hablamos del puente del incienso. Todo el mundo sabe que este puente lamentablemente ha sido imán de innumerables suicidios de parte de personas que por alguna u otra razón tomaron una fatídica decisión y que lamentablemente se lanzaron. Pero vamos a entrar un poquito en sí cuándo fue construido el puente. Contanos, Oscar. Ok. Creo que antes de empezar vamos a conocer un poquito de la historia del puente En sí, porque no solo es el lugar, sino que es lo que conlleva. Entonces, como les decía, el puente se llama Martín Prado Vélez. Como les digo, yo no sabía que se llamaba así, hasta investigando me di cuenta que se llamaba así, pero coloquialmente conocido como el Puente del Incienso. Me imagino que le pusieron así por los asentamientos que están debajo del puente mismo, ¿verdad, muchacho? Entonces... Fíjate que pues, el tema del incienso. Mira, pues estaba leyendo de que el puente del incienso se le dice el incienso porque en esos barrancos que están abajo del puente, si ustedes pasan por la mañana, muy temprano en la mañana, se ve como una especie de neblina, como una bruma, igual al final de la tarde, sobre todo en época lluviosa y en época de frío. Sí. Incluso en el verano, en el amanecer, se mira así como si fuera una bruma. Entonces, muchas personas, ese barranco le llamaban el incienso. ¿Por qué? Porque las nubes figuraban como si fuera incienso, como si fuera un incienso de una procesión. Entonces, coloquialmente se le empezó a llamar el puente del incienso. Ok, un dato aparte. Entonces, como les decía, el puente, si se preguntan dónde está en el kilómetro 8.4 del anillo periférico. Conecta prácticamente, es la vía principal que conecta zona 7, zona 7, Misco, con zona 1, con el centro histórico. Entonces, es una vía muy congestionada, es una vía donde transita, exagerando, podríamos decir un número más de 1 millón de personas al día. Hazte cuenta que cuando la construyeron, que fue en 1973, se decía que benefició a más de 150,000 personas diarias. Es en ese entonces, imagínate, ahorita considero que son millones. Ajá. Y prácticamente, como dijo Jesús, sí, sus obras iniciaron en 1973. En marzo, para ser precisos, y prácticamente duró 1 año su construcción. Bastante rápido porque fue inaugurado el 26 de junio de 1974. Y esa sí era una mega obra. Y costó 4.856.947, con 63 centavos de quetzal en ese entonces. Una obra relativamente barata, cara, depende cómo se vea en el contexto. En ese entonces la moneda... todo depende del contexto que lo quieras ver. ¿Se cuenta? Si fueran los gobiernos actuales, ¿cuántos miles no valdría? Este fue uno de los puentes más grandes de Centroamérica. Uno de los primeros, más largos, mejor dicho, de Centroamérica. Porque mide 390 metros de longitud, con una anchura de 25 metros. Y 135 metros de alto. O sea, estamos hablando que es una altura gigantesca. Como les dije, conecta la zona central de la capital
con diferentes colonias y zonas de los alrededores. O sea, Misco, zona 7, zona 11, zona 12. Bueno, no zona 11 no tanto, pero principalmente Misco, zona 11, zona 7 y parte de zona 8. Sí, incluso hasta zona 18, toda esa parte. No, o sea, realmente conecta bastante, sí conecta bastante la ciudad, pero al menos generalmente las personas que hemos transitado, sobre todo de madrugada, de noche, ya sea por un par de copas o completamente sobrios por temas de trabajo, pasar muy de tarde da un poquito de cosa. Correcto. Y acá llegamos a la confirmación del dato de Jesús sobre el origen del nombre, el incienso. Se le dice así porque en el barranco la cantidad de neblina, la cantidad de bruma que había en ese entonces era demasiada. Entonces, obviamente ahora ha bajado porque ya no es la misma atmósfera, ya es otras cosas que vamos a hablar más adelante. Pero sí, prácticamente ese es su nombre, Puente del Incienso, por la bruma, por la neblina que se generaba en las mañanas, en la tarde, en la madrugada. Sí. Precisamente estaba investigando y hay gente que vive abajo del puente. Hay gente que tiene sus casas, que tiene sus chocitas, gente que no tiene agua todo el tiempo, gente que no tiene, que tiene luz, o a veces tiene que robar luz, o sea, de necesidad, realmente sí. De necesidad, porque no crean que es bonito vivir ahí, pues, o sea, es una de las zonas más marginales de la ciudad, es una zona de las posiblemente más escasas de la ciudad. Se nota en el tipo de construcción que hay. Entonces, fíjate sí. que incluso la gente se quejaba de que a veces al puente, antes, cuando no estaban las rejas, porque antes solo estaba el baranda, iban a tirar que chuchos muertos, que basura, y pobrecito les caía todos en su lámina, ¿verdad? Y precisamente ahí pasa un río que conecta casi que el basurero zona 3, entonces también se han encontrado cosas muy extrañas en ese río que ha arrastrado. Recordemos que el cementerio general está cerca del basurero, entonces podemos decir que tal vez algunas cosas se han ido. Pero resulta que también hay una teoría que también se le llama Puente del Incienso por todos los rituales que se hacían de parte de gente prehispánica, De los mayas. de los mayas, que ahí quemaban incienso. Precisamente todo conlleva a que ahí hay una gran energía, ¿verdad? Se cree que los barrancos pues se conservan mucha energía. Recuerden que antes era todo naturaleza y el hombre ha deforestado, qué sé yo. Sí, igual recordemos que está cerca de la colonia Tikal, donde Caminar Juyú, ¿eh? Caminar Juyú, específicamente Caminar Juyú, que ahí es donde hacen ritos mayas prácticamente. Para no ir tan lejos, en el Naranjo se han encontrado muchas piedras o muchas antigüedades mayas que provienen todavía de Caminar Juyú. O sea, Caminar Juyú no solamente es el pedacito de zona 7, sino que realmente abarca una gran extensión de tierra. Estamos hablando que era una de las ciudades principales de aquí de la meseta central. Sí, realmente es una zona muy, como les decía, transitada, ¿va? Porque, o sea, no solo es la construcción, sino es sus alrededores. Sí. Entonces es complicado el decir, es que aquí antes hacían esto, aquí ahora hacen, porque no crean que ahora ya paró eso, o sea, eso sí. Puede que lo sigan haciendo, pues. Vamos a entrar pues a lo que por lo que estamos acá, por lo que vamos a hacer el podcast. Y ya resulta que muchas personas que viven abajo del puente o enfrente o a los alrededores, pasa un fenómeno. Lamentablemente, pues muchas personas por aquí ya razón
Pueden estar ebrias, pueden estar conscientes, mujeres, hombres. Y uno de los casos más recientes, una mujer con un niño, donde miramos la expresión del niño de miedo, que lamentablemente la mujer tomó la fatídica decisión de acabar con su vida y con la de él. Correcto. Al pobre niño. Entonces, resulta de que dice que las personas escuchan cuando la gente se tira. La gente se tira callada, pero dice que precisamente antes de tocar el suelo, Ajá. escuchan un grito. Como que se dan cuenta de lo que hicieron, pero es demasiado tarde. Porque, o sea, imagínate a qué velocidad estás cayendo, ¿cómo vas a parar tu caída? Entonces siempre se da de que escuchan un grito antes del impacto. Incluso hay una historia donde una persona se tiró, cayó encima de una de las láminas de unas personas que viven abajo, y cuando lo fueron a ver, solo lo vieron diciendo no quería morir. Wow. Y murió. Ok. Entonces, se tiene la teoría, Oscar, de que hay algo malo, hay algo que jala a las personas con depresión, con tristezas, con decepciones. Sobre todo sabemos que la depresión puede destruir a una persona. Y fuerte, mucha. Realmente son temas que no se deben tocar a la ligera porque son temas gruesos, temas muy feos, mucha. Y como te decía, realmente es un lugar muy, muy lleno de energías. Acá les va a aparecer un video caminando en el puente. Me di a la tarea, mucha, porque como les digo, nosotros queremos traerle contenido de calidad, información veraz. Entonces, ¿caminaste? yo venía de mi trabajo, porque al menos, gracias a Dios, en el trabajo, o sea, paso por ahí todos los días. Yo paso por ahí todos los días. No hay momento que me libre de pasar por ahí, ¿va? O sea, paso todos los días por ahí, en las mañanas y en las tardes. Y como sabía que íbamos a hablar del tema, dije, vamos a grabar y vamos a caminar en el puente. ¿Pero en qué horario pasaste de noche? Como a las 6 de la tarde. Precisamente. Todavía estaba claro. Resulta que hay horarios en el día, en los cuales son horarios de cambio, horario de transición. Uno es a las 6 de la mañana, las 12 al mediodía, las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Son cambios energéticos donde se pueden ver muchas cosas. Resulta que se dice que cuando hay veces que uno va caminando y escucha un cohete, es porque algo atravesó nuestra realidad. O sea, como les cuento, literalmente, ahorita viendo la información, fue a las 6:11 de la tarde. Bueno, ya había pasado esa hora. Pero les digo, créanme, desde el momento que me paré y sabía que iba a caminar por ahí, me invadió un nerviosismo. Sí. Como no tienen idea. O sea, la banqueta yo pensé que era más grande, porque cuando uno pasa solo la mira, pero no, es un pedazo pequeño el que pasas ahí, los carros te pasan a la par y te pasan a la par. Aparte, el ambiente, incluso ya lo estoy diciendo y me estoy poniendo erizo. El ambiente se siente muy fuerte, el aire, sentís que te empuja. Y aparte la presión en el pecho, ¿verdad? Como te digo, yo me sentía nervioso, sentía feo. Sentía como que esa presión, eso que como que algo me llamaba, porque no voy a decir algo me llamaba y tenía la gana, no, me refiero al sentido de que algo, como que algo decía, sí, yo aquí estoy. ¿Qué quieres? Algo así. Entonces llegué hasta la mitad del puente donde normalmente la gente se tira, que es a la mitad del puente. Como les digo, acá les va a aparecer el video. Ahí van a ver que hay muchas mantas que dicen Dios te ama, personas religiosas han puesto, pero seamos sinceros, en ese momento no quieres ver eso.
Precisamente aquí vamos al relato de su servidor. Solo una pequeña introducción. Hay una investigación en el Puente del Inceso de un bloguero guatemalteco. Invitó a alguien de fuera de México, donde se metieron abajo del puente. Yo no lo haría. Yo lo pensé. No. Yo lo pensé, pero dije, No. créanme, no es por miedo a los muertos, dirían por ahí, sino que es más miedo a los vivos. Incluso llegaron a un pedazo donde si algo pasaba no podían correr, porque si corrían se caían. O sea, hay un pedazo muy difícil de transitar y hay gente que lo pasa todos los días con tal de ir a trabajar. Imagínate. Sí, o sea, como les digo, sí, igual, yo me imagino que el video sigue porque sí, fue todo el camino desde el inicio del puente del lado de zona 3 hasta la mitad del puente. Y se podrán dar cuenta que hay mallas, o sea, porque antes esas mallas que se ven ahí no existían. Unos, ¿qué? 4 o 5 años antes de, ¿verdad? O sea, antes solo era el puente y ya, la baranda normal. Ahora, por todos los casos incrementados, se implementaron unas mallas. La municipalidad implementó unas mallas que al final la gente rompe también, pues, pero... Fíjate que incluso pasando yo, lo iba a grabar, pero realmente por respeto a la persona, había una persona muy ebria, fíjate, de lado del puente. Yo cabal iba pasando por la cola, 6 de la tarde y todo. Casualmente cuando volteé a verlo, la malla del pedazo donde él estaba cortada. Y se estaba, va a tomar las cervezas, va a tomar las cervezas, va a tomar las cervezas. Cuando llegué a mi casa, primero me dio una pena, me dio curiosidad. Yo dije, ese chavo no anda bien. Cuando llegué a la casa, está el video donde el cuate se tira. Y donde coloquialmente dicen, se tiró. Cuando enfocaron, se ve una oscuridad total, ni una luz abajo del barranco. Y hay casas abajo del barranco. Sí. Y hay casas y tienen foquitos, aunque sea una candela, pero se mira una luz. En el ratito que grabaron, no se miraba absolutamente nada, sí, nada de iluminación. Inclusive, ahí van, como les digo, van a ver en el video que les está apareciendo. Yo, mientras iba caminando, iba una persona delante de mí. Era un chavo. Lo van a ver en el video. Cuando yo estaba grabando y me quedé, el cuate se quedó parado a la mitad del puente. Y créanme, y eso me puso más nervioso y me puso más acelerado. Entonces dije yo, por favor, yo en mi mente, por favor, no te tires. O sea, por favor, no te tires. No quiero ver esto. Sí, es muy fuerte. O sea, tal vez no por mí, sino por él. O sea, como les digo, no es algo fácil. O sea, realmente venir y decir, no, es que cualquier problema se arregla, para que sí. No. Todo problema tiene solución. Sí. Hay un dicho que dice que el problema es solamente un instante de tu vida, que precisamente es un instante. O sea, va a pasar. Pero hay algunas personas que se enfocan, se afanan o entran en una profunda depresión, o tal vez pierden toda esperanza, o simplemente son influenciados. Correcto. E inclusive sabían que una semana antes de que se inaugurara el puente, ya se había lanzado una persona. Antes de haberse inaugurado el puente. Y se cree que hay gente empalada entre las vigas del puente del Incienso. O hay un pacto, qué sé yo. Todo eso lo dicen personas que viven abajo del puente. Precisamente quiero comentar algo. Resulta que en esa investigación ellos se enfocaban y todo, se miraban luces blancas, se miró 2 luces rojas que precisamente dicen que pueden ser brujería, qué sé yo. Pero se vio una pequeña bruma abajo que se vio como que se iba cayendo y se desvaneció, o sea, se esfumó. Personas de abajo dicen de que hay veces que escuchan un susurro
o hablan o algo por el estilo, pero que ellos tienen como regla no salir a ver. Abajo, ¿quién va a andar caminando a esas horas de la noche? Incluso en el día. Pero dicen que ellos mejor no prestan atención. Es decir, que la verdad la necesidad los hacen vivir en esas condiciones. Y quiero comentar algo. Recuerden que el suicidio, con todo respeto, lo digo, es la ofensa más grave que puedes hacerle a Dios. Porque técnicamente le estás diciendo, ¿sabes qué? No quiero tu vida. No la necesito. Y las consecuencias de hacer ese tipo de actos es que tu alma se pierde. Tu alma completamente se condena. No hay un perdón, no hay una absolución a ese tipo de decisiones. Pero más sin embargo, como yo digo, a veces pueden ser influenciadas o hay algo que te pueda atrapar. Y con eso voy a iniciar mi relato. Como sabrán, bueno, lo vamos a contar de esa manera. Hace poco tiempo, no llevo mucho tiempo, yo estaba en una profunda depresión. Tanto el chino como Kevin, como los chicos de producción, saben que pasé por una situación bastante dura. El hecho de no poder ver a mis hijos ha sido una de las cosas que más me ha afectado en mi vida. Precisamente, hay veces que la toma de decisiones puede ser muy influenciada y te puede hacer tomar decisiones radicales. Cierto. O la depresión, considero que es una de las cosas más fuertes en las cuales se pueden ayudar, aunque sea con una sola palabra, decirle ánimo, créanme que sirve bastante. Pues resulta de que había perdido el poder ver a mis hijos, me habían demandado, había perdido mi trabajo por pandemia precisamente. A mí la pandemia también me pegó. Chato. Y mi vida está horrible, está completamente en caída. Lo cuento porque es algo que realmente me sucedió y realmente aún me sigue impactando lo que pasó. Resulta que hay un dicho que dice que no chilla no mama. Y también hay veces que es bueno tener amigos. Hay veces que es bueno poder platicar con alguien. Tengo una gran amiga llamada Stephanie García, que le mando un saludo, que ella me conectó en el trabajo donde actualmente estoy. Al principio, cuando entré a trabajar, pues no tenía muy altas expectativas, realmente no estaba en mis 5 cabales, porque cada vez que, yo salía a mi casa llorando, llegaba al trabajo, me limpiaba las lágrimas, entraba a trabajar, salía al trabajo, agarraba la moto, mi ruta es, salgo de zona 5, ya entro a zona 1 periférico, obviamente pasando por el Puente del Incienso, y posteriormente me voy a Naranjo, que también tengo 2 historias del Naranjo, y pues llego aquí a Misco. Resulta que yo me iba llorando desde que salía de zona 5 hasta que llegaba a Misco, escuchando los audios de la nena, escuchando los audios del nene, escuchando música triste. Uno también busca su propia tristeza. Y estaba en una depresión. Créanme que quizás yo reía, bromeaba, pero por dentro estaba destrozado. Por dentro no quería saber nada de la vida. Había perdido todo. Así me sentía. No quería saber de Dios, lo admito. Por mucho tiempo yo soy una persona creyente, me considero una persona cristiana, mas sin embargo la forma que yo veo mi religión es muy diferente. La cosa es de que al final se podía decir que peleé con Dios, porque sentí que estaba solo. Sentía que mi familia me dio la espalda, sentía que no tenía amigos. Lamentablemente aquellos estaban en su afán de sobrevivir a la pandemia, ¿verdad? Y bueno, en una de esas tardes tristes en que yo iba manejando para la casa, venía con un nudo en la garganta muy feo, sentía un vacío en el estómago, sentía
Sentía todo como si estuviera en otra realidad. Empezaba a sentir un zumbido en la cabeza. Fíjate, Oscar. Sentía un zumbido en la cabeza y empecé a salir de zona 1 por la 8ª calle. Empecé esa bajadita y la moto precisamente se me quería apagar, se me venía ahogando. Yo hacía la gran puchica, nomás me faltaba que la moto se me chingue. O sea, así. Ya había perdido una moto. La segunda me estaba empezando a fallar. Venía. Y yo, pues no puede ser que esa es una M. Yo soy mal hablado. Y más cuando me impresiona de algo. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que llegando a la Puma, que está antes del Puente del Incienso, yo sentí una gran presión en el pecho, que no podía respirar. Es como cuando estás llorando y empecé a sentir eso. Solo me recuerdo que vi hacia arriba, hacia las nubes, que era un atardecer muy bonito en el mes de julio, porque fue después de una audiencia donde realmente me sentí mal. Y precisamente borré cassette. O sea, me desvanecí. Es como si hubiera entrado en un sueño, como si todo fuera un sueño. Simplemente no recuerdo desde la gasolinera al Puma hasta la mitad del Puente del Incienso. Yo siempre conduzco en el carril izquierdo, siempre me voy en el carril izquierdo, porque es más rápido, porque puedo llegar más rápido, porque los carros no se detienen, porque puedo fluir. Estaba en el carril izquierdo. Cuando yo reaccioné, un carro me pitó. Solo escuché que me dijo, ¡mula! Y en ese momento yo estaba con un pie en la banqueta, con la moto apagada y bajándome de la moto. Les soy sincero, no sentí que me dijeran lanzate, no sentí nada. Pero simplemente yo ya me estaba bajando de la moto. Qué jodidos estaba haciendo yo bajándome de la moto en medio del Puente del Incienso, en un pedazo donde la reja estaba mala. Mi primera impresión, haz de cuenta que tenía un pie en la banqueta, ya estaba la moto apagada y todo. Haz de cuenta que después de que me gritaron mula, me pitaron, mi palabra fue, puta, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué putas, Diego? Así fue mi impresión, literal. Yo, ¿qué putas, Diego? Agarré la moto, la encendí, me costó y me fui. Me fui ahuevado, completamente asustado. Mucha, yo no sé. Les estoy hablando de que incluso hasta se me hace un nudo en la garganta, porque en ese entonces yo estaba con mi fe no tenía fe. Mi fe estaba quebrantada. No tenía absolutamente ni un gramo de felicidad en mi vida. Estaba completamente fuera de sí. Estaba peleado con Dios. Imagínense mi nivel de espiritualidad completamente en los suelos. Y llega un punto, o sea, se dice que ahí hay algo que se apodera de esas almas tristes, esas almas débiles. Sí. Se cree que hay algo que hace que las jale. Y aquí es lo que a mí me impactó mucho sobre la historia de las personas que cuando se tiran, resulta que gritan en los últimos instantes de su vida, porque se dan cuenta de lo que hicieron. No sé si les pudo haber pasado lo que a mí me pasó, o les pasó lo que a mí me pasó. Pero yo no reaccioné. Pero si no me gritan mula, si no me pitan, yo no hubiera reaccionado. Por 2 meses evité pasar por el Puente del Incienso, porque le agarré un miedo. Todavía estaba triste, todavía estuve mal, muchas cosas me pasaron. Pero gracias a Dios, por ese grito de mula, considero que salvé mi vida. Y a partir de ahí tomé la decisión de quererla vivir y quererme preparar para cuando vuelva a ver a mis hijos. Los problemas son solamente un instante, los problemas pasan. En ese entonces yo tenía deudas, las motos arruinadas, no tenía ni ropa, mi cama era una porquería. O sea, yo estaba en la peor fase de mi vida adulta. Gracias a Dios, gracias a que
a partir de eso y muchas cosas más, empecé a orar nuevamente. Empecé a hablar con Él, porque sobre todo, gracias a Dios Supremo Creador, es que tenemos vida. Y como les digo, es un relato vivido, 100% real, que yo viví y que sinceramente no se lo deseo a nadie. Oscar decía, hay unas mantas que a veces las personas religiosas dejan y todo. En ese momento yo hubiera querido que alguien me dijera, ánimo, sí se puede. O lucha, porque vas a volver a ver a tus hijos. Sí, pero como te digo, no es lo mismo ver una manta a que alguien venga y te lo diga. O sea, hay una frase que yo leí precisamente en Facebook, que es una frase que yo utilizo ahora en mi vida, que dice, querer es poder. Y yo quiero ver a mis hijos y sé que los voy a poder ver. Correcto. Y esta es la historia de mi persona, del Puente del Incienso. Ahora paso. Y miren, yo no me sé muchas oraciones. Yo no me sé oraciones de 3 libros, qué sé yo. Pero es bueno pedir por esas personas, por esas almas. Yo sé que tal vez la están pagando, porque le están pagando esa ofensa. Pero como gesto de caridad, cuando ustedes pasen por el Puente del Incienso, digan, Dios perdónalos, porque ahora se están arrepintiendo. Pídanle a Dios por esas almas que ahorita están penando. Y por favor, si miran a alguien sospechoso, avisen a uno de Metra, o avisen a quien sea, o grítenle mula, como a mí me pasó. No, realmente, fíjate que en parte de lo del video también fue un experimento. Ajá. Porque yo me fui caminando despacio, o sea, como, no te digo, la gente vio que parqué la moto, me quité todo, guardé, caminé. Fue un experimento también para ver si pasaba alguien diciendo, no, ¿qué onda? O algo así, ¿va? No pasó, realmente no pasó, pero siempre seamos empáticos. Sí. Nunca sabemos, uno puede decir, no, es que a mí me está llevando la fregada. Puede haber que a otra persona le lleve más la fregada que a uno. Pues uno puede decir, no, es que debo 50,000. Sí, pero alguien más puede deber 100,000. O sea, siempre alguien va a estar más fregado que nosotros, muchachos. Véanlo de ese modo. Y ningún problema es para siempre. Es para siempre, correcto. Aunque haya solución o no haya solución, de una u otra forma se va a solucionar. Como diría mi estimado CR7, para la vida, para los problemas, todo hay solución, menos para la muerte. Menos para la muerte. Y precisamente ahí vamos. Y, o sea, todos vamos para allá, pero ¿para qué adelantarnos? O sea, miren, todos tenemos una misión de vida, todos tenemos algún propósito, o tenemos que hacer algún cambio, o cambiar algo en nuestra vida, en nuestra alma. Y como yo les digo, los problemas pasan, el dinero se consigue, pero la muerte no tiene solución. No se puede realizar la muerte cuando te toca, pero mucho menos no podemos tener paz cuando decidimos quitarnos nuestra propia vida. Correcto. Incluso, también otra cosa, disculpa que te interrumpo. Otra cosa es que cuando ustedes se sientan tristes, cuando ustedes sientan algún tipo de depresión, o simplemente ven todo que ya no tiene esperanza, no la pierdan. Porque no solamente eso me pasó estando yo en depresión, me gané un chingo de enfermedades, claro está, porque también uno se vuelve débil de todo. Les puedo decir de que igual tengo a un maestro que él me enseñó uno de los talentos, bueno, me enseñó a explotar uno de los talentos que más amo en la vida, que es la guitarra, que él explicaba muchas cosas. Yo padecía incluso de parálisis del sueño, no podía dormir por las noches. A raíz de eso y por muchas cosas más, yo no podía dormir por las noches. Él pues me dio una medalla de San Benito, él es una gran persona. Y desde entonces siempre he dormido con esa medalla abajo de mi almohada y ya no he tenido parálisis del sueño.
Mi espíritu siento que se fortaleció, mi fe en Dios creció más y como les digo, todos tienen solución. Gracias a Dios pude pagar mis deudas, porque como dije, querer es poder y siempre seremos agradecidos con las bendiciones que nos caen, por muy pequeñas que sean. Para mí ese trabajo, al cual no le miraba mayor resultado, ha hecho que salga de mis deudas y esté preparando un futuro para ver a mis hijos. Entonces, más que todo un relato de miedo, misterio, es únicamente para comentarles de que sí existen cosas más fuertes espiritualmente que nosotros. Si nosotros los permitimos, nos pueden hacer pedazos. Pero también si nosotros tenemos fe y amor propio sobre todo, podemos decirle, ¿sabes qué? No me chingues. Y como les digo, en ese puente lamentablemente hay una muy mala vibra. No hay un dato exacto. No sé si lo lograste encontrar, pero yo intenté buscar un dato exacto de cuántas personas se han lanzado. Pues fíjate que no. Realmente No hablan no de hay, eso. no, sí son números que no le conviene a la gente. O sea, realmente, aunque no lo crean, vivimos en un país muy corrupto. Y son muertes que a nadie le importa, por decirlo de esa forma, en las élites del país. Entonces, son datos que realmente esconden para que no se vea una imagen mala y que no tengamos el título de Japón, creo que es, de las personas, el país con mayor tasa de suicidio. Sí. Entonces, La presión social y todo eso que también entonces son datos que realmente, pueda que estén, realmente buscamos, pero no se encontró. yo lo intenté buscar por todos los medios y no encontré, pero sí puedo decir de que en los últimos 2 meses Se ha incrementado. se han suicidado más de 5 personas. Ha incrementado. Y eso que también está el puente de Belice, que ese es otro puente, pero es más pequeño, es mucho más pequeño. Pero ese sería otra historia. Y fíjate que ese no es tanto. Incluso el puente del Naranjo también tuvo casos de... Sí, pero realmente el que se lleva el foco principal, por decirlo de esa forma, es el puente del Incienso, porque es donde más casos se han visto. Me he visto tanto así que los bomberos a una semana de inaugurado recibían mínimo llamadas de todas las personas que pasaban ahí todos los días. Ajá. De personas que se estaban de que se iban a lanzar o que estaban intentando, lo estaban pensando. O sea, todos los días los bomberos reciben una llamada, o sea, a la semana de inaugurado, pues. Imagínate eso. O sea, inclusive consiguiendo con los relatos que dice Jesús, ¿eh? Muchas personas dicen que suelen ver a otras personas en la madrugada y que caminan y que se lanzan del puente. Y es muy frecuente, ¿no? O sea, muy frecuente pasar por la madrugada, ver caminar a alguien y que se lance. Fíjate que Pero Ajá. mayormente son espectros o memorias en el tiempo, que también podría ser eso. Uh-huh. Que como al final, como les decimos, son energías, al final todo es energía. Y es una energía tan grande la que se maneja ahí, que esa energía se queda guardada del suceso. Ese momento. Entonces se repite constantemente y se repite y se repite. Y o sea, quiero otra vez uno va caminando y ve. Y tal vez no es una persona normal, una persona viva, sino que solo es una memoria. Precisamente hay una película, la cual es una de mis favoritas, se llama John Constantine, en donde una de los protagonistas tiene una gemela y ella se lanza, ella se quita la vida de un edificio. La chica esta busca que se le pueda hacer una misa de cuerpo, o sea, para
para sus 9 días cada año, como lo hacemos normalmente. La iglesia no lo puede hacer, porque se considera uno de los pecados mortales, faltándole el respeto y sacrilegio hacia Dios Padre Creador. Decía el protagonista de que el castigo hacia un suicida es que van a vivir ese momento una y otra y otra y otra y otra vez, porque resulta que el tiempo como tal es únicamente para nosotros, pero entrando a un mundo completamente diferente, podríamos ser un mundo espiritual, el tiempo no es igual. Entonces, al final reconoce que el tiempo es relativo, entonces... El tiempo es relativo. Y al final el tiempo es una invención humana. O sea, nosotros le llamamos tiempo, hora, pero no sabemos si en otra dimensión o en otros planetas se maneja de la misma forma. Incluso, también recuerde que hablamos de esto. También tenemos libre albedrío. Y podemos tomar decisiones tanto buenas como malas. Precisamente en esa película decía que en todos los mundos, en todas las criaturas, solamente nosotros tenemos ese don de libre albedrío, ese don de gracia. Correcto. Y decía el ángel, que en ese entonces se decía que era el ángel Gabriel, o sea, en la película, obviamente es una película, pero puede que tenga su toque de verdad. Inclusive, ¿sabías, hablando de esto? Solo va a terminar eso. Viene el ángel y le dijo: de todos los mundos, de todos los universos, solamente ustedes tienen el perdón de Dios. Únicamente arrepintiéndose pueden gozar del paraíso. Y dijo él: no es justo, porque de todas las criaturas, solamente nosotros tenemos ese libre albedrío. Sí, porque inclusive yo, escuchando en otro podcast, que se llama Podcast Paranormal, estaban hablando sobre los posesiones, sobre los exorcismos y todo eso, y decían exactamente eso, que nosotros somos afortunados, y mayormente el ataque de los demonios hacia nosotros es por lo mismo, por la envidia, se podría decir de esa forma, porque al final los demonios también son creaciones de Dios, son criaturas, entonces, de todas las criaturas que Dios creó, por decirlo así, nosotros somos los únicos afortunados de la redención. Nosotros tenemos ese libre albedrío. Entonces, por eso muchos ataques, muchas posesiones son por lo mismo, por esa envidia hacia nosotros, de que nosotros podemos gozar de eso. Entonces, véanse así ese caso, somos tan especiales que otras criaturas tienen que apoderarse de nosotros para poder al menos sentir un poquito de esa... de la gracia de Dios. Correcto. Entonces, pero siguiendo ya al puente. Solo, sí, yo digo que ya vamos a terminar casi. Solamente para finalizar, el único mensaje que les puedo dar... Yo todavía tenía datos, pero bueno. ¿Tenés datos? Sí, es que algunos datitos que cuentan los bomberos. ¿Vale? Dale. Como les digo, los bomberos reciben muchas llamadas en las madrugadas de que personas se lanzan. Muchas personas se lanzan del puente, y cuando llegan al lugar, bajan a revisar, no se encuentra nadie. Es lo que dicen las personas de abajo, que escuchan que gritos, escuchan que a veces mueve la maleza como que algo cayó. Entonces, puede que también ahí esté, ¿verdad? Inclusive, muchos de los bomberos cuentan de que las personas que se han salvado, porque sí han llegado a tiempo, o la persona no está muy segura de... Dicen que han escuchado voces que les dicen: lánzate,
lánzate. Aquí te esperamos. Y es que se dice que todos esos espíritus malos, espíritus que ya no pueden tener esa gracia o ese perdón, se alimentan de las malas energías, se alimentan de las cosas malas. Y puede que eso también, la acumulación de tantas almas en pena en ese momento, jalen más. Yo te soy sincero, no sentí que me dijeron lánzate, ¿va? O sea, yo no sentí que me dijeron dale. No, yo te entiendo. Yo he tenido, manejando moto casualmente también, he tenido esos momentos donde no recuerdo cómo llegué a un lugar, vamos. Ajá. Pero no es porque no quiera, porque muchas veces o sea, como que se me resetea así Se te va el pájaro, se te va el avión. Ajá, entonces pasa. Realmente es algo, yo a veces me quedo como que, ok, esto, a qué hora llegué hasta acá. Pero, siguiendo con esto, se relata que en las madrugadas también, porque se ve una mujer vestida de blanco. Uh-huh. Que se dice que camina por el puente. Llega a la mitad del puente y se desaparece. Misteriosamente desaparece. Sí, precisamente hablaban de eso. También lo que sí dicen es que nunca se ha escuchado ni la Llorona, ni la Sigonaba, nada por esos lugares. Eso dicen las personas, y como les digo, o sea, son personas que viven ahí. Y créanme que a veces pasar en la madrugada ahí es feo. Y se los digo porque muchas veces nosotros hemos pasado madrugadas, 2, 3 de la mañana, 4. Y no por andar haciendo cosas malas. Y qué bueno que fuera una fiesta, ¿no? O sea, por decirlo de esa forma, ¿no? Nosotros pues participamos en Semana Santa, en las procesiones de nuestro país, que también vamos a hablar de los misterios de la Semana Santa. Del espanto en tierra. Uh-huh. De los penitentes de la recolección, pero en su momento vamos a llegar a esos temas de los finados, de las ánimas las ánimas del santo purgatorio. Y correcto con lo que decías de los gritos, dice, muchas personas afirman escuchar gritos desgarradores que rompen la noche, pensando que son las almas de las personas que han decidido quitarse la vida lanzándose desde el puente. Sin embargo, más de alguno no deja de pensar que esos gritos son de las víctimas de asalto que se dan en el lugar también. Porque como les digo, es un lugar horrible, muchachos. O sea, no es por ser mala onda o hablar mal del lugar. No es eso. Simplemente no es un lugar adecuado para vivir. ¿Cómo? Sí. O sea, no es adecuado para el ser humano. Pero realmente las necesidades toca. Imagínate, tal vez no tienen para pagar un alquiler, o tal vez tienen que dar una vivienda. Hay gente que lleva más de 19 años viviendo ahí, porque la colonia no es muy viejita, o sea, no. Las colonias son recientes. Pero sí, aparte de sus carencias, pues tienen delincuencia, tienen malos caminos, falta de acceso. Como les digo, hay gente que se cruza la base del puente, pero la primera base, la que está más arribita, caminando pegados a la pared para llegar para el Transmetro, que está por ahí. O sea, imagínense todos los días arriesgar su vida por lo mismo, ¿verdad? Por no estar viviendo en un lugar adecuado. Correcto. Entonces, para finalizar, solo para finalizar, ¿se recuerdan lo que yo les dije que sentí cuando caminé en el puente? Acá también dice que se aseguran que hay personas que se asegura que escuchan lamentos desde que cruzan el inicio del puente al finalizar, los cuales penetran más recio en los sentidos,
conforme la distancia recorrida. Algunos deciden detenerse al sentir la vibración de su corazón y verse invadidos por una fuerza inimaginable de dolor, tristeza y agonía. Tienen esa empatía con... O sea, no sé qué sea, pero es algo que te provoca al pasar ahí. Como les digo, sí se siente una energía fuerte. Yo inclusive cuando vine a la casa todavía sentía eso. Y yo cuando me bajé, me caminé, me hice así, traté de sacudirme toda la mala energía porque les juro que se sentía horrible. Miren, no digamos, no pasen ahí porque es una de las arterias principales que conecta la ciudad incluso con Misco y otras partes y otras zonas de la ciudad. Zona 7 es bastante grande, ¿va? No decimos de que no pasen, pero si pasan, ya sea en carro, moto, camioneta, o si a ustedes también les toca que caminar, encomiéndense a Dios, pidan por las almas que penan ahí. O sea, es un acto de bondad. Pidan el perdón para ellos. Dios Padre Creador es misericordioso, perdona. Y es lo mejor que podemos hacer. Y con eso no queremos decir de que vayan y busquen, porque el que busca encuentra. Y créanme, encontrar cosas que no son de este plano y que son oscuras es muy peligroso y hasta puede ser mortal. Así que la recomendación es: encomiéndense a Dios, pasen tranquilos, y si están tristes, pídanle a Dios que le dé las bendiciones y que calmen su alma para que cosas que se alimentan de todo eso no los puedan dañar o no los pueden hacer tomar una mala decisión. Sobre todo mucho discernimiento, y recuerden, querer es poder. La vida es un viaje, el boleto es de ida, pero no es de vuelta. Correcto, así que, como les digo, más que todo, tengan respeto al lugar, respeto. No les digo, porque yo sé que aquí van a haber personas creyentes y no creyentes, entonces solo respeto al lugar. Si van, porque la curiosidad mató al gato, si van, al menos vayan en el día. O sea, yo por eso fui cuando todavía estaba claro. Pero no es recomendable, no lo hagan. No lo hagan, realmente no lo hagan. Pero si vayan bajo su propio riesgo. Ustedes van. Y siempre encomienden. O sea, ya saben lo que van a encontrar. Sí, siempre encomiéndense a Dios. Y miren, y si de repente, no, que ya ha pasado, no he sentido nada, o no he visto nada, o no he escuchado nada, pues qué bueno, me alegro y que sigas así. Pero como les digo, el que busca encuentra. Y créanme, tener ese sentimiento o darse cuenta o caer ese golpe de realidad de lo que ibas a hacer es muy feo. Entonces, esto fue el programa de hoy. Gracias por seguirnos en Cero Miedos. Recuerda que este es un podcast donde vamos a relatar historias, donde vamos a contar vivencias, donde vamos a estar hablando de leyendas de Guatemala, teorías conspirativas, ovnis, planetas. Vamos a hablar todo lo que no tiene una explicación lógica. Para el próximo programa, no sé, Oscar. Sí, sobre eso estaba buscando ahorita porque realmente ya tengo un listado apuntado. Hoy sí se prepara. Solo para terminar con este tema. Ajá. Si tienen algún problema, no se dejen dominar. Que ese problema no les arruine la vida. Cierto, como les digo, pueden decir, no, es que debo esto, no, es que me quitaron el carro, no, es que esto, no, que lo otro, mucho, para todo hay solución en la vida. Para todo hay solución. Me asustaste. Para todo hay solución. Sí, tus chocarreras. Entonces, solo antes de todo, piénsenlo bien, mediten. Créanme que a veces uno puede decir, no hablen con Dios. Pero muchas veces
la mejor solución es hablar con uno mismo. Sí, funciona. Y ponerse a pensar, eso. decirle, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? Y la misma voz de tu mente te va a contestar. Increíble, pero nosotros mismos nos conocemos. Y es muy cierto, cuando uno se pone a meditar y uno mismo... Yo lo hago, yo lo hago mucho. Incluso vamos a hacer un programa respecto a eso. Pero yo soy de las personas que habla solo. Y he logrado entender y tomar buenas decisiones haciendo eso. ¿Por qué? Porque la mejor persona que se conoce a uno mismo es uno mismo. Y por eso mi reacción, incluso yo así lo tomé, yo, puta, Diego, qué putas, o sea, fue una reacción tan auténtica la que tuve, que es como que yo mismo me llamé la atención, de qué estás haciendo. Okay. O es cuando a mí me dicen, yo tengo una forma muy extraña de quitarme una tristeza, un enojo o una frustración, que yo me pongo videos de risa. Pongo videos de que alguien se cae, bueno, yo me río cuando una persona se cae. ¿Pero por qué lo hago? Porque me quita ese pensamiento malo, me quita esa mala vibra. Y a muchos les cae mal porque yo me pongo a reír en momentos muy serios o muy tristes. ¿Pero por qué? Porque aprendí que el mejor amigo de uno es uno mismo. Pero su peor enemigo es uno mismo. Es uno mismo. Entonces, como les digo, solo medítenlo. Van a encontrar la solución. Tarde, temprano, no se desesperen. Si quieren hablarlo con alguien, también háblenlo. Hablen, busquen ayuda. Está el podcast, Y, también nosotros. y recuerden, o tal vez ustedes dicen, no, es que yo sufro de algún padecimiento mental. Está bien, uno no tiene por qué juzgar eso. Pero si ustedes saben que sufren de un padecimiento, su problema mental es única y únicamente responsabilidad de ustedes. Así que ustedes deben controlarse. Si ustedes dicen, no, es que nadie se preocupa por mí. Sí, pero ustedes se preocupan por ustedes. O sea, empezamos por ahí. Uh-huh. Entonces, eso fue todo por el tema de hoy, del puente del incienso y las almas que han caído en él. Entonces, no se pierdan el próximo programa. Vamos a seguir otra vez de otros 2 asesinos seriales. Pero okay. Esta vez van a ser de 2 asesinos completamente diferentes. Vamos a darle un poco de variedad. Vamos a hablar de Issei Sagawa, ajá, el caníbal japonés. Uh-huh. Y vamos a ir a otro continente. Vamos a hablar de... Bueno, ella no es tanto asesina serial, pero su historia es fuerte. ¿De quién? Vamos a hablar de Marianne Bechmeyer. ¿La que mató a los nazis? ¿Mataba nazis? No. Pero sí es alemana. No. Ya sé quién es. Entonces, vamos a hablar de esos dos. Uh-huh. Sé que tal vez cada uno tiene para su propio episodio, pero creo que a veces es mejor abarcar así los temas. Entonces, espérenlo. Va a estar muy bueno. Hay muy buena información sobre ellos dos. Y si tienen morbo de saber qué pasó con sus vidas, saber qué hicieron, qué pasó con sus víctimas, no se pierdan el próximo programa de Cero Miedo con el Chino y Chus. Y por favor síganos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Por favor denos like, comenten si quieren que toquemos algún tipo de tema. Si también quieren que toquemos un tema conspiranoico, tenemos uno muy bueno. Y si tienen alguna historia, algún relato, decir, no, es que a mí me pasó esto, mándenlo
por Instagram, que creo que es la forma más fácil. Mándenlo por Instagram. Y escríbanos ahí. Escriban en la página. Mire, y sí, y claro, podemos tocar muchos temas, claro, con el debido respeto. Y si ustedes nos quieren contar alguna leyenda, alguna historia que ha pasado en la colonia, algo por el estilo, así como el niño que se atraviesa los portones entre la colonia Carolingia y San José de las Rosas, esa es una muy bonita historia, extraña también. O la Taconuda y el Carruaje, que precisamente estaba en la colonia Carolingia de los años 2000 y 1990. Entonces, por favor, estén atentos a las próximas publicaciones. Y muchísimas gracias por los comentarios, por los likes. Y recuerden que nosotros somos Cero Miedos, buscando explicar las cosas inexplicables. Correcto. Y como dice Chus, recuerden, nunca están solos en su habitación. Y pueda que tengan una compañía especial. Nos vemos hasta la próxima. Bye.